Ascensión del Señor, 40 días después de Pascua. El comienzo de una nueva cercanía. En la historia de la ascensión de Jesucristo, el evangelista Lucas insertó una acotación que cada vez que he intentado explicarla teológicamente me ha sorprendido. En efecto, Lucas dice en su evangelio que los discípulos estaban llenos de alegría cuando regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. Este hecho no se corresponde del todo con nuestra psicología normal. La ascensión del Señor era la última aparición del resucitado. Los discípulos sabían que ya no lo verían más en este mundo. Ciertamente, esta despedida no podía compararse con la del Viernes Santo, pues aquella vez Jesús había fracasado ostensiblemente y todas las esperanzas previas debían de parecer un gran error. La despedida, el día 40 después de la resurrección, tiene en comparación con la otra algo de triunfal y de certidumbre en la confianza. Jesús se va esta vez no a la muerte, sino a la vida. No ha sido derrotado, sino que Dios le ha dado la razón. De ese modo, no cabe duda de que hay motivos para alegrarse. Pero aun cuando el entendimiento y la voluntad se alegren, los sentimientos no tienen por qué solidarizarse necesariamente con ellos. Incluso en medio de la comprensión acerca de la victoria de Jesús, los sentimientos podrían sufrir por la pérdida de su cercanía humana. Podría presentarse el temor del abandono, más aún con vistas a la inconmensurable tarea que los discípulos tenían por delante: salir hacia lo desconocido y dar testimonio de Jesús ante un mundo que sólo podía ver en los discípulos a una gente algo desencajada, procedente del país de los judíos. Pero ahí están, inconmovibles, las palabras que nos relatan la gran alegría de los discípulos que regresaban a casa. Nunca podremos descifrar por completo esas palabras, como tampoco podemos entender la alegría de los mártires, el canto de un Maximiliano Kolbe en el calabozo de la inanición, la alegre alabanza pronunciada por Policarpo en la hoguera, y muchas cosas más. En los santos del amor al prójimo encontramos la misma gran alegría, justamente en los momentos en que prestan a los enfermos y dolientes los servicios más difíciles. Y gracias a Dios no se trata solo de historias del pasado. Así pues, a partir de tales experiencias, podemos barruntar cómo la alegría de la victoria de Cristo no llega solo al entendimiento, sino que puede comunicarse también al corazón, y sólo así surgir realmente. Solamente cuando algo de esa alegría surge también en nosotros mismos, hemos entendido algo de la fiesta de la ascensión del Señor. Lo que allí sucedió es la llegada de la perentoriedad de la salvación al corazón del hombre, de modo que el conocimiento se convierte en alegría. ¿Cómo puede haber sucedido en sus detalles? No lo sabemos. Con todo, la Sagrada Escritura nos da algunas referencias. Lucas, por ejemplo, nos narra que en los 40 días subsiguientes a su resurrección, Jesús se mostró a los ojos de los discípulos, como también a sus oídos, en cuanto les explicó las cosas del reino de Dios. Lucas agrega una tercera perspectiva, pues interpreta la vida que compartieron durante esos días, utilizando una expresión peculiar. Algunas traducciones vierten como comer en común, pero que literalmente dice que el Señor comió sal con ellos. La sal era el don más precioso de la hospitalidad y por tanto expresión de la hospitalidad en sí misma. Por eso, más bien, habría que traducir la expresión diciendo: los incorporó en su hospitalidad. Una hospitalidad que no es un acontecimiento exterior, sino que significa participación en la propia vida. Mas la sal es también un símbolo de la pasión. Es un condimento y un medio de conservación que actúa contra la corrupción, contra la muerte. Pero más allá
de lo que quiera decir esa misteriosa expresión, la intención es más o menos clara. Jesús hizo que los corazones y las mentes de sus discípulos sintieran el misterio. Ya no era más una mera idea, abarcada todavía bastante poco en cuanto a conocimiento intelectual, pero los discípulos se habían visto tocados desde el núcleo de ese misterio hasta en su misma condición corporal. Ya no conocían a Jesús y su mensaje solamente desde fuera, sino que ese mensaje vivía en su mismo interior. Pero hay una segunda indicación del evangelista que me parece importante. Dice Lucas que Jesús extendió las manos y los bendijo, y mientras bendecía desapareció. Su última imagen son las manos extendidas, el gesto de la bendición, el icono de la ascensión del Oriente cristiano, que en su núcleo se remonta hasta los desarrollos más tempranos del arte cristiano. Ha convertido esa escena en el verdadero centro del conjunto. Ascensión es gesto de bendición. Las manos de Cristo se han convertido en un techo que nos cubre y al mismo tiempo en fuerza de apertura, en la fuerza que abre la puerta del mundo hacia lo alto. En la bendición el Señor se va, pero también vale lo contrario. En la bendición permanece. Esta es a partir de entonces la forma de su relación con el mundo y con cada uno de nosotros. Él bendice, se ha convertido Él mismo en bendición para nosotros. Así pues, la palabra de Lucas podía ser tal vez la que mejor da acceso al centro del acontecimiento de la ascensión y explica la extraña contradicción de una despedida que es toda alegría. El acontecimiento que los discípulos habían vivido había sido el de una bendición, y como bendecidos partían de allí, no como abandonados. Sabían que quedaban bendecidos para siempre y que a donde quiera que fuesen, se encontraban al amparo de manos que bendicen. Vista de este modo, la indicación de San Lucas se coloca en la más inmediata cercanía de algunas frases de los discursos de despedida de Jesús que nos narra Juan. Ante todo, llama desde ya la atención el papel que desempeña allí la referencia a la alegría. Por supuesto, los discípulos debían pasar antes por la experiencia de la tristeza, la experiencia de la privación, de la pérdida de comunión, es necesaria para que pueda llegarse a la alegría. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Jesús. Juan 14:18. Y con esa venida se está designando precisamente esa nueva experiencia de cercanía que Lucas describe con la palabra de la bendición. En efecto, a esa frase de los discípulos de despedida corresponde la otra que dice: Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Paráclito, que estará con vosotros para siempre. Juan 14:16. La teología de la Iglesia Oriental identificó la oración del Señor, en la que Él pide el otro Paráclito con la bendición del día de la Ascensión. Las manos que bendicen son también manos que piden, manos que oran. Están de continuo levantadas ante el Padre y le piden que no deje nunca más solos a los suyos, que el Consolador esté siempre con ellos desde su interior. Si leemos a Lucas y a Juan juntos, podemos decir: precisamente al contemplar las manos de Jesús, en su gesto de bendición y de petición, los discípulos supieron que entonces se había verificado la frase de Jesús: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Supieron que a partir de entonces regían sin lugar a dudas las palabras: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Mateo 28:20. Supieron que a partir de entonces Cristo viene de continuo como bendición, que por decirlo así, Él come continuamente sal con ellos, que en todo sufrimiento serán siempre bendecidos. Pero los textos litúrgicos de la Iglesia Oriental destacan también otro aspecto del acontecimiento de la Ascensión. Dicen estos textos:
El Señor ha ascendido para levantar nuevamente la imagen caída de Adán y enviarnos el Espíritu para que santifique nuestras almas. En la ascensión del Señor se trata también de la segunda parte del Ecce Homo. Pilato mostró a Jesús vejado y maltratado a la multitud, y al hacerlo hizo referencia al rostro profanado y pisoteado del hombre en general. Aquí tenéis al hombre, dijo Pilato. El cine y el teatro de nuestros días nos presentan una y otra vez, en algunas ocasiones con compasión, a menudo de forma cínica y a veces con un placer masoquista ante el escarnio de sí mismo, al hombre humillado en todos los estadios del horror. Aquí tenéis al hombre, nos dicen constantemente. La teoría de la evolución traza la línea hacia el pasado, nos muestra sus hallazgos, el barro del que surgió el hombre, y nos inculca, aquí tenéis el hombre. Así es, la imagen de Adán ha caído, yace en medio del lodo y sigue siendo enlodada. Pero la ascensión de Jesucristo dice a los discípulos y nos dice a nosotros, el gesto de Pilato es solo la mitad de la verdad, y menos aún que eso. Cristo no es solo la cabeza ensangrentada y herida, es el Señor del mundo entero. Su señorío no significa que la tierra sea pisoteada, sino que se devuelve al mundo aquel brillo que habla de la belleza y del poder de Dios. Cristo levantó la imagen de Adán. Ya no estáis más en el lodo, ahora os eleváis más allá de todas las dimensiones cósmicas, hasta el corazón de Dios. La ascensión del Señor es la rehabilitación del hombre. Ya no es ser golpeado lo que humilla, sino golpear. No ser escupido, sino escupir. No es el escarnecido quien es deshonrado, sino el que escarnece. No es la soberbia la que levanta al hombre, sino la humildad. No es la pretensión autocrática la que lo engrandece, sino la comunión con Dios de la que es capaz. Por tanto, la ascensión de Jesucristo no es un espectáculo montado para los discípulos, sino un proceso en el que ellos mismos se ven introducidos. Es un sursum corda, un movimiento hacia lo alto en el que todos estamos llamados a participar. Ese movimiento nos dice que el hombre puede vivir orientado hacia lo alto, que es capaz de la altura. Más aún, la única altura adecuada a la medida de la condición humana es la misma altura de Dios. En esta altura puede vivir el hombre, y sólo desde esa altura lo entendemos correctamente. La imagen del hombre ha sido elevada, pero tenemos la libertad de arrastrarla hacia abajo o de dejarnos elevar. No se comprende al hombre si solo se pregunta de dónde viene. Solamente se lo comprende si también se pregunta hacia dónde es capaz de ir. Solo desde su altura se ilumina realmente su esencia, y únicamente si se percibe esa altura se suscita un respeto incondicional por el hombre, que lo reverencia como sagrado, también en sus degradaciones. Solo desde esa altura puede aprenderse a amar de verdad la condición humana en uno mismo y en los demás. Por eso la acusación no debe convertirse en la palabra más importante sobre el ser humano. Ciertamente también es necesaria la acusación a fin de que la culpa sea reconocida como tal y se distinga del ser correcto del hombre. Pero la acusación sola no basta. Si se la aísla, se convierte en negación y con ello se torna ella misma una forma de deshonra del hombre. Por eso tampoco es correcto cuando actualmente se afirma a veces que la fe debe mantener despierta la memoria subversiva de la humanidad, una memoria que impide al hombre acomodarse a la injusticia en este mundo. La fe nos enseña una memoria, la memoria de la cruz y de la resurrección de Jesucristo. Pero esa memoria no es subversiva. Nos recuerda, por cierto, que la imagen de Adán está caída, pero nos recuerda sobre todo que esa imagen fue levantada de nuevo y que, aún como imagen caída, sigue siendo siempre
la imagen de la criatura amada por Dios. La fe nos impide caer en la desmemoria, es verdad. Despierta de nuevo en nosotros el verdadero recuerdo, la memoria sepultada de nuestro origen. Nos recuerda que provenimos de Dios y agrega un nuevo recuerdo que se expresa en la fiesta de la Ascensión del Señor, que el lugar verdadero y correcto de nuestra existencia es Dios mismo y que siempre debemos ver al hombre desde ese lugar. En ese sentido, la memoria de la fe es totalmente positiva. Pone nuevamente al descubierto la medida fundamental del hombre, que es positiva, una medida cuyo conocimiento constituye una protección mucho más efectiva contra toda reducción del hombre que la mera memoria de las negaciones, que al final solo puede dejar tras de sí el desprecio por el hombre. La fuerza más efectiva contra la descomposición del ser humano se encuentra en la memoria de su grandeza, no en el recuerdo de sus deshonras. La ascensión del Señor nos graba la memoria de la grandeza del hombre, nos inmuniza contra el falso moralismo que hace despreciable al ser humano, nos enseña el respeto y nos devuelve la alegría por el hombre. Si se tiene en cuenta todo esto, se refuta por sí misma la afirmación de que la ascensión de Jesucristo es la canonización de una imagen superada del mundo. En ella se trata de las dimensiones de la condición humana, no de la estructura del universo en diferentes estratos. Se trata de Dios y del hombre, de la verdadera altura de la condición humana, no del lugar que ocupan las estrellas. No obstante, este reconocimiento no debe llevarnos a considerar el cristianismo como completamente ajeno al mundo y a hacer de la fe una pura cuestión de convicciones interiores. Sin duda, existe también una relación recta y llena de sentido de la fe para con el mundo creado en su conjunto. Por lo demás, una relación para la cual puede servir de orientación también la imagen antigua del mundo. No es demasiado fácil de explicar, porque nuestra capacidad de representación se ha modificado a través de la utilización técnica del mundo. Tal vez pueda ofrecernos un acceso el recordar el tipo clásico del icono oriental de la ascensión de Jesucristo. El hecho de que el escenario del acontecimiento de la ascensión fuera el Monte de los Olivos se indica en este icono a través de la representación de algunas ramas de olivo que sobresalen de la silueta que separa el cielo de la tierra. Con ello se alude ante todo a la memoria de la noche de Getsemaní. El lugar de la angustia se convierte en lugar de la confianza cierta. En el mismo lugar en que se atravesó interiormente por el drama de la muerte y de la humillación del hombre, se realiza su renovación. Justamente allí comienza su verdadero ascenso. Pero las hojas del olivo hablan también por sí mismas. Expresan la bondad de la creación, la riqueza de sus dones, la unidad entre la creación y el hombre, allí donde ambos se entienden desde su creador. Son signos de paz. De ese modo, en el icono, las hojas de olivo se convierten en signo de una liturgia cósmica. La historia de Jesucristo no es sólo un acontecimiento que se da entre seres humanos en un mísero planeta sumergido en algún lugar en medio del silencio del universo. Esa historia abarca el cielo y la tierra, la realidad toda. Cuando celebramos liturgia, no es una suerte de reunión familiar en la que nos damos mutuamente el apoyo de una comunidad reducida que podemos abarcar con la mirada. La liturgia cristiana posee dimensiones cósmicas. Nos unimos al cántico de la creación y prestamos al mismo tiempo a la creación una voz. Para terminar, quisiera agregar todavía otro pensamiento, en este caso proveniente de la tradición iconográfica de Occidente. Seguramente todos ustedes conocen aquellas imágenes de deliciosa ingenuidad en que sobre las cabezas de los discípulos se ven solamente los pies de Jesús que sobresalen de la nube. A su vez, la nube es por fuera un círculo oscuro, pero en su interior un campo de resplandor refulgente.
Se me ocurre que justamente en la aparente ingenuidad de esta representación se muestra algo muy profundo. Cuanto vemos de Jesucristo en el ámbito del tiempo histórico son sus pies y la nube. ¿Qué significan sus pies? En ese contexto, lo primero que nos viene a la memoria es una singular frase del relato de la resurrección del Evangelio de Mateo, donde se dice que las mujeres se abrazaron a los pies del Señor resucitado y lo adoraron. Como resucitado, Jesucristo emerge por encima de las dimensiones terrenas. Solo podemos tocar sus pies y los tocamos en adoración. Aquí podríamos reflexionar sobre el hecho de que siguiendo sus huellas nos acercamos a Él como orantes. Orando vamos hacia Él, orando lo tocamos, aunque en este mundo solo podemos hacerlo de algún modo siempre desde abajo, siempre desde lejos, siempre siguiendo las huellas de sus pasos terrenos. Al mismo tiempo queda claro que no encontraremos las huellas de Cristo si solo miramos hacia abajo, si solo medimos pisadas y queremos acomodar la fe a lo tangible. El Señor es movimiento hacia lo alto y solo moviéndonos también nosotros, solo elevando la mirada y ascendiendo, lo reconocemos. Pero al leer a los santos padres se agrega todavía algo importante a este cuadro. El correcto ascenso del hombre se da justamente allí donde, en el acercamiento humilde al prójimo, aprende a agacharse profundamente hasta los pies, hasta el gesto del lavatorio de los pies. Es precisamente la humildad capaz de agacharse la que lleva al hombre hacia arriba. Justo ella es la dinámica del ascenso que quiere enseñarnos la fiesta de la ascensión. La imagen de la nube señala en la misma dirección. Nos recuerda que la nube que precedía a Israel en su itinerario por el desierto durante el día era nube durante la noche, columna de fuego. Nube expresa también un movimiento, una realidad que no podemos capturar y fijar a un lugar. Expresa una indicación de camino que solo ayuda si nos ponemos en el seguimiento del Señor que siempre nos precede. La nube es a un mismo tiempo velo y presencia. De ese modo se ha convertido en símbolo de los signos sacramentales, en los que el Señor nos precede, en los que se cubre con un velo y al mismo tiempo se deja tocar. Pero volvamos a nuestro punto de partida. La ascensión hizo que los discípulos se alegraran. Sabían que nunca más estarían solos. Sabían que eran bendecidos. Este saber es el que la Iglesia quisiera inculcarnos también a nosotros durante los 40 días que siguen a la fiesta de Pascua. La Iglesia quisiera que también para nosotros ese saber no se quedara en un conocimiento intelectual, sino que llegara a ser un saber del corazón, a fin de que nosotros experimentemos asimismo aquella gran alegría que nada ni nadie podía ya arrebatar a los discípulos. Para que surja el saber del corazón es necesario el encuentro, una escucha interior de las palabras del Señor, una familiarización interior con Él, como la que la Escritura describe respecto a la imagen del comer sal en común. A esa apertura interior nos invita la fiesta de la ascensión del Señor. Cuanto más la logremos, tanto más entenderemos la gran alegría que despuntó aquel día en que una aparente despedida fue en verdad el comienzo de una nueva cercanía.